Buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Saludamos a todos los presentes. Bienvenidos a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, a los académicos, a los presidentes de las academias, presidente de la Academia Nacional de la Historia, presidente de la Academia Nacional de Ingeniería, a las autoridades eclesiásticas que están presentes. Bienvenidos a la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas para una sesión que para nosotros es muy especial, cuando se trata de la incorporación de un nuevo académico. En la sesión del 10 de agosto del año pasado, el plenario de esta academia resolvió incorporar a Monseñor Alberto Bochatey como miembro correspondiente de esta academia. Y ahora estamos todos con mucha ansiedad, esperando escuchar su discurso de incorporación, que va a tener como título La dignidad humana en las ciencias y la política, una perspectiva moral, para referirse a la personalidad y a la obra de Monseñor Bochatey. Le vamos a dar la palabra en unos instantes a nuestro académico a Alberto Rodríguez Llavarini. Pero previo a eso, ya lo tenía en cuenta a pesar de la insistencia del señor secretario, le voy a hacer entrega a Monseñor Bochatey de la medalla y del diploma que lo acredita como miembro de la corporación. Señor presidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, Monseñor Bochatey, señores presidentes de las academias nacionales que nos acompañan, señores miembros de esta academia, señores invitados, autoridades del campo eclesiástico y a todos amigos de la casa. Monseñor Alberto Bochatey Chaneton es actualmente obispo auxiliar de La Plata y secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina. Fue ordenado sacerdote por la Orden de San Agustín en 1981. Obtuvo su máster en bioética por la Universidad del Sacro Cuore de Roma. Fue elegido obispo titular de Monte di Mauritania y auxiliar de la Arquidiócesis de La Plata el 4 de diciembre de 2012 por el Papa Benedicto XVI, siendo ordenado obispo el 9 de marzo de 2013 en la Catedral de La Plata por el miembro pleno de nuestra academia, Monseñor Héctor Aguer. Es miembro de la Academia por la Vida del Vaticano, así como también miembro en Vaticano del Dicasterio de Promoción Humana Integral. San Agustín será en la vida de Monseñor Bochatey una influencia constante y una guía que no solo influyó en el terreno de la vida sacerdotal, sino en su continuo trabajo, tanto en temas de la ciencia como de la política. Como tercer hermano de un matrimonio de 6 hijos, Alberto Bochatey se educó en el nivel primario y secundario en el Colegio San Agustín de Avenida Las Heras, que era además su parroquia. De esa época, la de su infancia y adolescencia, están muy presentes en la memoria de Alberto Bochatey 2 hechos que él mencionó. La impresión que de niño le causaba el estudio en que trabajaba su padre y que estaba presidido por un gran cuadro del presidente Hipólito Yrigoyen. Aquel retrato siguió en posesión de su familia
aún mucho tiempo después del deceso de su padre. Y también lleva en su memoria, y muy favorablemente, la experiencia de sus años de estudiantes en el Liceo Militar General San Martín. Fue párroco de San Martín de Tours, mientras que sus estudios sacerdotales los desarrolló en Roma. Allí se volcó a la bioética desde la asistencia hospitalaria, como él siempre insiste, donde comenzó a estudiarla en la Universidad del Sacro Cuore, donde consiguió su grado de máster en esa disciplina. Después de su estancia en el Sanatorio Gemelli de Vaticano, que en aquella época profundizó este tipo de estudios en lo que fuera luego la Universidad Gemelli, se trasladó al Laterano, que en ese momento tenía la sede de la Cátedra de Bioética de la Iglesia Católica. Cuando regresa a la Argentina, es destinado a Mendoza, enviado por el Santo Padre, donde se dedicó, y por mucho tiempo, a trabajar sobre bioética en las distintas provincias argentinas. Los frutos de esos años de trabajo fueron consagrados en 4 libros, como por ejemplo el de Bioética, experiencia interdisciplinar desde un comité hospitalario de ética. Obra escrita junto a Cecilia Bordín, Marta Fracapani y Liliana Giannancari. Ya en 2001, como Monseñor Bergoglio, como arzobispo de Buenos Aires, es designado por él, por el arzobispo primado, Comisión de Bioética de la Conferencia Episcopal. A esa tarea suma la dirección del Instituto de Bioética de la Universidad Católica Argentina, cargo que ocupará desde 2001 al 2011. Como perito de teología moral, actuó de joven en la causa de los santos, donde se analizan el cumplimiento de los valores éticos y morales del cristianismo en grado heroico como condición sine qua non para los procesos de beatificación y santificación. Recuerda a Monseñor Boyatey, muy particularmente, a mí me impresionó también muy particularmente, un proceso en el que intervino él activamente, iniciado a quien fuera el arzobispo de Nueva York, el recordado cardenal Fulton Sheen. Ello le permitió seguir y comprender el proceso de reconstrucción europea desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, sus primeros pasos y la construcción de la hoy Unión Europea. Allí encuentra aquella influencia que tuvo esa connotada figura de la Iglesia en esos procesos que fueron liderados por Alcide de Gasperi, Roman Schuman, Konrad Adenauer y Jean Monnet, preclaros miembros todos de la Iglesia Católica, y la gran ayuda brindada por los Estados Unidos, que resultó en un estímulo extraordinario para la reconstrucción europea. Hoy, Alberto Boyatey es el secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina, donde tiene la función de la coordinación de todas sus actividades. Su acción implica coordinar y planificar la vida de la Iglesia, si esto fuera posible, lo digo con todo respeto. En síntesis, un jefe de gabinete de la propia Conferencia Episcopal. Ferviente defensor del diálogo político, es conocido por su actitud firme y la voz conciliadora. En esta primera fase me permite recordar muy bien las declaraciones públicas en contra del vacunatorio VIP de Monseñor Boyatey. Considera y actúa, Monseñor, teniendo presente que la imposición siempre es negativa y que el intercambio sobre distintas visiones indefectiblemente arroja un resultado positivo y enriquecedor. En este momento está abocado, conjuntamente con todo el episcopado, al diálogo político hacia adentro y fuera de la Iglesia Católica. Él participó activamente del diseño de las llamadas
Pautas básicas para la construcción del consenso, cuyo documento base fue producido por la Comisión Nacional de Justicia y Paz. Quisiera destacar en ese sentido que en la introducción de esas pautas, lo primero que se cita son las palabras del preámbulo de la Constitución Nacional Argentina. Y podemos anticipar hoy, como novedad, en esta reunión de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, la pronta aparición de un importante documento de la Iglesia Católica por los 40 años de la recuperación democrática. La ponencia de Monseñor Bochatey Chaneton en este acto de incorporación como miembro correspondiente por la provincia de Buenos Aires tiene que ver directamente con la actividad de nuestra academia, la dignidad de la persona en la ciencia y la política. Una vez más, por intermedio del académico Bochatey Chaneton, se nos llama a reflexionar sobre la praxis del hombre y su dimensión espiritual y filosófica hecha acción. Monseñor, el piso es suyo, si el presidente lo autoriza. Muchísimas gracias. Quiero agradecer muy sinceramente a los académicos Alberto Doravía, Juan de Diego y a todos los que han participado en el proceso de mi incorporación a la que ya me atrevo a llamar, con algo de osadía, nuestra academia. De forma especial quiero agradecer a los muy estimados y queridos amigos Adalberto Rodríguez Llavarini y Alberto Tacchini, y también con una mención especial a quien fuera mi arzobispo y miembro de esta academia, Monseñor Héctor Aguer. Dicen que agradecer es el sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio que otra u otras personas le han hecho y por lo tanto quiere corresponderle de alguna manera. Es así que mi agradecimiento no es solo algo debido y de buena educación para con todos los que han participado en el proceso de mi incorporación a esta distinguida y querida Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, sino que lleva en sí mi compromiso de corresponder, como académico correspondiente, con responsabilidad y sincera y profunda agradecimiento a la vida y a los fines de esta misma academia. Gracias, muchas gracias desde el afecto y desde el intelecto. La historia de las ciencias en el siglo XX está marcada por indudables conquistas y grandes progresos. Lamentablemente, por otro lado, la imagen popular de la ciencia del siglo XX a veces se caracteriza por dos elementos extremos. Por una parte, algunos consideran la ciencia como una panacea demostrada por sus importantes conquistas en el siglo pasado. En efecto, sus innumerables avances han sido tan determinantes y rápidos que aparentemente confirman la opinión según la cual la ciencia puede responder a todos los interrogantes relacionados con la existencia del hombre e incluso a sus más altas aspiraciones. Por otra, algunos temen la ciencia y se alejan de ella a causa de ciertos desarrollos que hacen reflexionar como la construcción o el uso de armas nucleares. Ciertamente, la ciencia no queda definida por ninguna de estos dos extremos. Su tarea era y es una investigación paciente, pero apasionada de la verdad sobre el cosmos, sobre la naturaleza y sobre la construcción del ser humano y sus instituciones. En esta investigación se cuentan numerosos éxitos y numerosos fracasos, triunfos y derrotas. Los avances de la ciencia han sido alentadores, como por ejemplo cuando se descubrieron la complejidad de la naturaleza y sus fenómenos, más allá de nuestras expectativas, pero también humillantes, como cuando quedó demostrado que algunas de las teorías que hubieran debido explicar esos fenómenos, de una vez por todas resultaron solo parciales o a veces equívocas. Esto no quita que también los resultados provisionales son una contribución, un paso más, al descubrimiento de la correspondencia entre el intelecto y las realidades naturales, sobre las cuales las generaciones sucesivas podrán basarse para el desarrollo ulterior. Los avances realizados en el conocimiento científico del siglo XX en todas sus diversas disciplinas han llevado a una conciencia decididamente mayor del lugar que la persona humana y este planeta ocupan en el universo. En todas las ciencias, el denominador común sigue siendo la noción de experimentación como método organizado para observar la naturaleza
la naturaleza. Las personas dedicadas a las ciencias han realizado más progresos en el siglo pasado que en toda la historia precedente de la humanidad, aunque no siempre en el conocimiento de sí mismo, pero sí ciertamente de los microcosmos y de los macrocosmos. En nuestros días, los propios científicos apreciamos cada vez más la necesidad de estar abiertos a la filosofía para descubrir el fundamento lógico y epistemológico de su metodología y de las conclusiones. La teología, la ciencia base de mis estudios, por su parte, está convencida de que la actividad científica se beneficia claramente del reconocimiento de la dimensión espiritual de la persona y de su búsqueda de respuestas definitivas que permitan el reconocimiento de un mundo que existe independientemente de nosotros, que no comprendemos exhaustivamente y que solo podemos comprender en la medida en que logramos aferrar su lógica intrínseca. La experiencia del científico como ser humano es, por tanto, percibir una constante, una ley, un logos, que él no ha creado, sino que ha observado. En efecto, nos lleva a admitir la existencia de una razón omnipotente que es diferente respecto a la del hombre y que sostiene el mundo. Este es el punto de encuentro entre las ciencias naturales y el pensamiento teológico. Por consiguiente, la ciencia se convierte en un lugar de diálogo, un encuentro entre el hombre y la naturaleza y potencialmente también entre el hombre y su creador. Quisiera proponer, por sugerencia de un texto de Benedicto XVI, tener dos pensamientos a tener presentes. En primer lugar, mientras los logros cada vez más numerosos de las ciencias aumentan nuestra maravilla frente a la complejidad de la naturaleza, se percibe cada vez más la necesidad de un enfoque interdisciplinario vinculado a una reflexión humanista que lleve a una síntesis. En segundo lugar, en este nuevo siglo, los logros científicos deberían estar siempre inspirados en imperativos de fraternidad y de paz, contribuyendo a resolver los grandes problemas de la humanidad y orientando los esfuerzos de cada uno hacia el auténtico bien del hombre y el desarrollo integral de los pueblos del mundo. El fruto positivo de la ciencia del siglo XXI seguramente dependerá en gran medida de la capacidad del científico de buscar la verdad y de aplicar los descubrimientos de un modo que se busque al mismo tiempo lo que es justo y lo que es bueno. Vivimos un cambio de época, cuyo nivel más profundo es el cultural y el político. Se desvanece la concepción integral del ser humano, su relación con el mundo y con Dios. Aquí está precisamente, decía el documento de Aparecida, que será muy utilizado en el magisterio de la Iglesia actualmente, aquí está precisamente el gran error de las tendencias dominantes del último siglo. Quien excluye a Dios de su horizonte falsifica el concepto de la realidad y solo puede terminar en caminos y recetas destructivas. Surge hoy con gran fuerza una sobrevaloración de la subjetividad individual, independientemente de su forma, de la libertad y la dignidad de la persona, que, sin embargo, son reconocidas. Un caso paradigmático es el de las preguntas sobre el humanismo que subyace en los nuevos conocimientos y por el estatuto del concepto de libertad y verdad, dos núcleos fundamentales de la filosofía práctica, que se plasman también en principios rectores de las éticas aplicadas como las de autonomía y justicia. En ocasiones los avances, por ejemplo, de las neurociencias y últimamente de la inteligencia artificial, llevan a preguntar por la posibilidad misma de la libertad o del sentido de la justicia, tal como las entienden las corrientes filosóficas más relevantes en la actualidad. Hace pocos días, en un encuentro en Washington, en la OEA, con temas de salud, me tocaba hablar de inteligencia artificial. Y el mismo día, esa misma mañana, salían los diarios que el autor de este GPS de la inteligencia artificial anunciaba al mundo que había que cerrarlo, que era un fracaso, que había estado equivocado, ¿no? Fíjense las dificultades que tenemos en el trabajo a veces científico por la velocidad de los hechos. El desafío es realmente importante y para responder de forma adecuada es necesario conocer los diferentes lados de la cuestión, reflexionar sobre las teorías filosóficas de la libertad y de la justicia, tal como han venido ofertándose a lo largo de la historia, y sobre todo las que tienen hoy mayor vigencia,
y estudiar a fondo los planteamientos morales, políticos, bioéticos, neuroéticos y de inteligencia artificial en sentido amplio. Pero la verdadera integración de todos estos aspectos pasa por el humanismo ético, y aquí sería el centro de lo que quisiera comentar, el hombre, el ser humano, como centro de todo lo que podamos investigar. Adela Cortina, muy amiga de esta casa y a la que yo considero una gran profesora en mi vida filosófica, convencida de la tarea de la ética, dirá en un escrito sobre la ética de Aranguren: la ética no es primariamente cosa de deberes y normas, ni tiene por tarea calcular utilidades o hacer un panegírico de los derechos humanos. Es lo suyo más bien vérselas con la vida activa, recordando con Hannah Arendt a Aristóteles, percatarse de que los seres humanos nacemos con un talante o un temperamento que nos es dado, con un pathos o un tono vital que no hemos elegido, y a partir de él vamos labrándonos un carácter moral. Podemos decir, por tanto, que desde un punto de vista etimológico e incluso atendiendo el significado que damos en el lenguaje ordinario a expresiones como valores morales, valores éticos, normas morales, normas éticas, moral política, ética política, los vocablos de ética y de moral son prácticamente o han pasado a ser prácticamente idénticos. Sin embargo, la historia de los saberes que se ocupan de la forja del carácter en sus diversas modalidades ha ido haciendo necesaria la distinción entre al menos dos niveles de reflexión y de lenguaje: el nivel de la vida cotidiana, en que los hombres viven desde antiguo con referentes morales, y el nivel de la filosofía moral, que reflexiona sobre la moral vivida en la vida cotidiana. En lo que hace al carácter, los éticos griegos, desde Heráclito a Séneca, Epicúreo, pasando por Sócrates, Platón o Aristóteles, entendieron que la tarea más importante de las personas consiste en labrarse un buen carácter, que asume las probabilidades de ser feliz en vez de aumentar la probabilidad de ser desgraciado. Pero resulta ser que los seres humanos no somos egoístas, inteligentes o estúpidos, sino que somos también, entre otras cosas, seres predispuestos a cuidar de nosotros mismos y de otros. Para eso nos ha preparado el mecanismo de la evolución, de la selección, la propensión a cuidar como a una de las actitudes indispensables en materia del amor, la vida y reproducirla, y la de llevarnos ya en la entraña de nuestra humanidad. Claro que las propensiones necesitan de cultivo para desarrollarse y no quedar frustradas. Y aquí convendría recordar la lección de aquel jefe indígena que contaba a sus nietos un cuento donde les decía que en las personas hay como dos lobos: el del resentimiento, la mentira y la maldad, y el de la bondad, la alegría, la misericordia y la esperanza. Terminada la narración del cuento, uno de los niños le preguntó: abuelo, ¿cuál de los lobos crees que ganará? Y el abuelo contestó: el que tú alimentes. Adela Cortina, con una prosa extraordinaria, utiliza para explicarnos sobre el papel que juega la simpatía, el afán de reputación y estima en la vida moral, lo que sigue. Si reflexionamos un tanto, nos percatamos de que aprobamos aquellas conductas, sentimientos y caracteres que resultan útiles, mientras que censuramos los que no lo son. La magnanimidad, la amistad, la gratitud resultan beneficiosas para la sociedad, mientras que la mezquindad y la ingratitud son perjudiciales. El humanismo será el campo fecundo, el humus, donde las nuevas ciencias podrán colmar todas sus dimensiones, su evolución y posibilidades. Así podrá servir a la persona, a su salud, a su libertad, a su organización social, a su responsabilidad, a la comunidad humana, de la sociedad y del ambiente. El humanismo como clave de la ecología humana integral. El humanismo que reconoce la dignidad de la persona en todo ser humano, empezando en el momento de la concepción y hasta el momento de su muerte, e incluso en la toma de conciencia de su espiritualidad e inmortalidad. El ser de la persona es la vida. Con intuición agustiniana, no podía dejar de traer al padre San Agustín, Husserl decía: solamente si el espíritu vuelve a su postura hacia afuera, solamente si vuelve hacia sí mismo y permanece en sí, podrá dar razón de sí mismo.
Este camino de interioridad y de integridad dará a las nuevas ciencias el progreso y la afirmación como verdad en camino y como certeza científica. La misión del conocimiento, de todo conocimiento, según Husserl, no es la de alcanzar una verdad de juicio, sino el de una certeza fundada que formará la conciencia cognitiva, estructura por medio de la cual la subjetividad se manifiesta a sí misma en su actividad racional. La ciencia política surgió como una forma de pensamiento filosófico que tuvo dentro de otras ciencias y que al transcurrir de las investigaciones le tomaron más importancia y a lo largo del tiempo pasó por diversas etapas y periodos que le fueron fortaleciendo y dando consistencia hasta llegar a ser conocida como una verdadera ciencia autónoma a fines del siglo XIX, relacionándose con otras ciencias sociales para una mejor explicación de los fenómenos que estudia. Nos encontramos con que la ciencia política se rige por objetos de estudios como el poder, el Estado y concepciones intermedias, y cada autor tiene una posición nueva, diferente, por lo cual su objeto no es algo enteramente definido. Por tanto, su concepto también es variable, pero todos coinciden en que se debe estudiar fundamentalmente el ejercicio del poder, la distribución y la organización de este poder en la sociedad. Por ende, la acción del politólogo en la sociedad es fundamental, ya que encamina a nuestra sociedad en el proceso de toma de decisiones referente a su desarrollo integral, acentuando el espíritu humanista, progresista y democrático de nuestras acciones. Por un lado, el concepto de ética política lo podríamos resumir como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y la de los que se deducen principios y leyes generales. El concepto de ética social, en cambio, sería el conjunto de disciplinas académicas que estudian el origen y el desarrollo de la sociedad, de las instituciones y de las relaciones e ideas que configuran la vida social. Las ciencias sociales están formadas por la antropología, la arqueología, la sociología, las ciencias políticas, la economía, la geografía, la historia, el derecho, la psicología, la criminología, etcétera, etcétera. Ahora, permítanme seguir esta reflexión moral desde una perspectiva bioética, ya que es de donde siempre me he aproximado a la ciencia moral especial y a la política. Fue Richard quien utilizara por primera vez el término de bioética en un editorial de la revista de ciencias naturales alemana llamada Cosmos, en el ya muy lejos 1927. Desarrolló luego en publicaciones de menor circulación una visión de un imperativo bioético universal que reemplazaba la forma de imperativo categórico de Kant. Jahr redefine las obligaciones morales hacia las formas de vida humana y no humana y destaca el concepto de bioética como una disciplina académica con un principio cultural y moral fundacional y como una virtud. Argumenta que la nueva ciencia y la nueva tecnología, fíjense, ya en 1927, requieren una nueva reflexión filosófica y una férrea determinación. Apela, por lo tanto, al desarrollo de nuevas terminologías y campos bien definidos en las humanidades, y promueve a la vez la construcción de una normativa y visión práctica de las ciencias y de sus disciplinas subalternas. Este desarrollo, sin embargo, no se llevó a cabo y habrá que esperar 45 años aproximadamente para que la voz bioética vuelva a hacerse presente en los foros científicos, con Potter y demás. De hecho, por nombrar solo algunos científicos, representantes de diversas instituciones, recordamos a Rensselaer Van Potter, Hellegers, Callahan, Pellegrino, Beecham, Childress, Reich en los Estados Unidos. En Europa es Grecia, Serra, Bompiani, Fiori, Campagnoni, Abel, Cuyaz, Gracia, Persprien, Cantorini, D'Agostino, Espagnolo, Di Pietro, Mele, Sacchini, Palazzini, Miranda, Carrasco, Di Paula. No es una escuadra de fútbol, sino amplios pensadores. Me permito hacer esta larga nominación para mostrar cómo casi paralelamente se fue armando todo un cuerpo de pensamiento ético, político, social en torno a la bioética. Quedan mucho más por nombrar, incluso de América Latina y el Caribe.
Pero no podemos dejar de mencionar el importante aporte también del magisterio de la Iglesia, que representa una fuente imprescindible de principios, valores, virtudes y conceptos fundamentales para la elaboración del pensamiento bioético. Y es muy bueno recordar también que esta bioética, que a veces surgía del magisterio de la Iglesia, ha pasado al foro interreligioso. Muchas veces hemos compartido elementos de reflexión a partir de textos del magisterio de la Iglesia, no como magisterio, obviamente, para otras denominaciones religiosas, pero sí como contenidos éticos y morales. Pero esta presentación no es para hablar de bioética, sino para reflexionar sobre la dignidad de la persona, fundamento sobre el cual construir la teoría y marco referencial de la reflexión ética para los nuevos campos de investigación científica y política. Encontramos en la dignidad de la persona una energía intrínseca que promueve el desarrollo con la certeza de brindar un servicio pleno al hombre, varón o mujer, de hoy y de todos los tiempos, que vive el inmenso desafío de las ciencias, las políticas y las tecnologías en el campo de las ciencias, de la economía, de la salud, de la investigación, de la experimentación, de las leyes y normas sociales. Hay que identificar el fundamento de referencia para el juicio ético de las ciencias morales y políticas que sea válido y comprensible, de carácter positivo y no solo polémico o reivindicativo. Hay que estar a la altura de los problemas y de la responsabilidad de los investigadores, profesionales, legisladores, educadores. Es necesario al menos un modelo que tenga su propia coherencia, fundamento y una visión de unidad al tratar los diversos problemas de los nuevos tiempos. Ha existido un itinerario cultural e intelectual históricamente a partir de Agustín, Tomás, los clásicos, y que había tomado nuevo vigor con las propuestas culturales europeas como las de Maritain, Mounier, Marcel, Gilson, la neoclásica, el neotomismo. Este pensamiento había estado presente, había influido en la reconstrucción europea posterior a la Segunda Guerra, tanto en la elaboración de los derechos del hombre como en muchas de las renovadas constituciones de varios de aquellos países. A este punto podemos comprender que un definido concepto de dignidad humana, intrínseca, constitutiva, propia y no dada, puede ser algo eficaz, exitoso y cercano a la concepción antropológica humanista y contemporánea. Ya se aplica en diferentes ámbitos. ¿Por qué no podría ayudar a la nueva elaboración cultural de las ciencias y la política? El novedoso aporte y originalidad es proponer e intentar revalorizar a la persona como centro, destinatario y autora de las ciencias, la moral, la política y las técnicas. En muchas de las corrientes de pensamiento, la visión de la persona se presenta reductiva y evanescente, y por lo tanto el criterio del juicio ético resulta incierto. Las corrientes liberales se remontan a Schmitt, Locke, Stuart Mill y llegan a Sartre y Marcuse, Ayer, Stevenson, Scarpelli. Estos tienen el mérito de haber subrayado las instancias de decisión libre del ciudadano y la necesidad del consentimiento personal, poniendo en cuestión el llamado paternalismo. Para el concepto de libertad, pero el concepto de libertad no está vinculado al de verdad, y donde se resuelve la subjetividad y la realidad de la persona. Se desconoce la ontología, su estatuto, y se mira el individualismo relativista, cancelando la responsabilidad de frente al ser humano y en cuanto tal y de frente al futuro de la humanidad. En esta perspectiva liberal se produce una concentración de lo moral y axiológico, del concepto de persona, del sujeto adulto, capaz de autonomía y en grado de tener y ejercitar la libertad. Por lo tanto, de hecho, se produce una desvalorización de los sujetos que no son capaces de autonomía o que pierden dicha capacidad. De esta ideología provienen justificaciones terribles de descarte, desvalorización de niños, de ancianos, de todo tipo de persona que no pueda pensar. La concepción antropológica relativista crea la posibilidad de transformar la democracia en un régimen de discriminación e incluso totalitario. Es cierto que en la historia ha habido casos en los que se han cometido crímenes horribles en nombre de la verdad, pero crímenes no menos graves y radicales
Negaciones de la libertad se han cometido y se siguen cometiendo también en nombre del relativismo ético. Cuando una mayoría parlamentaria o social decreta la legitimidad de eliminación de la vida humana, inclusive con ciertas condiciones, ¿acaso no adopta una decisión tiránica respecto del ser humano más débil e indefenso, aquel al cual se podría eliminar por consenso político? La conciencia universal reacciona justamente ante los crímenes contra la humanidad, de lo que nuestro siglo ha tenido tristes y cercanas experiencias. ¿Acaso estos crímenes dejarían de serlo si en vez de haber sido cometidos por tiranos sin escrúpulos hubiera estado legitimado por el consenso popular? Pensemos en regímenes teóricamente democráticos que tienen presos políticos, tortura o tiranías. Cada persona es al mismo tiempo ser objetivo y objetivamente alguno, alguna, alguien. La persona es el ser más real y objetivo de todos. A través de su consciente autoposesión y de su libertad, es el ser que existe de forma más plena y propia. Claro que la objetividad se funda abierta en la verdad y la responsabilidad. Cada opción libre tiene un contenido. Este contenido viene valorado por la verdad, por su marco referencial, y por lo tanto somos responsables de esas opciones libres y no solo autónomas. En estos subjetivismos resulta imposible encontrar una verdad que fundamente la norma y el sistema político, y por lo tanto se utiliza el principio liberal del consenso, de la comunidad ética. La sociedad en cuanto comunidad debería definir y fundar de vez en vez el bien en concreto según la mayoría obtenida por el consenso, según Tristan Engelhardt. Pero esto lleva implícito un concepto de persona discriminatorio y clasista. La persona en sentido pleno podría ser reconocida en aquellos que, siendo parte de la comunidad ética, no se olviden que Engelhardt va a crear ese concepto del extranjero ético, ¿no? De la comunidad ética, pueden tomar parte en la contractualidad, en la relacionalidad, en la comunicación, más que en el propio hecho de ser persona. Así surge una subvaloración y desclasamiento ético de aquellos que no son reconocidos aún como personas, o de aquellos que se les define como ya no más personas. Pensemos en temas de coma, muerte cerebral, etc. El abandono de criterios objetivos de bien y de mal, de bien común, y la institución del criterio de la capacidad activa de relación o libre contratación o acuerdos nos pone al límite de una sana democracia. Nos hace caminar por una estrecha cornisa en tiempos donde el consenso se lo construye por medio de aquellos que tienen el poder de influenciar en la opinión pública, en medios poderosos, masivos y en la nube de la virtualidad. Fíjense que hoy rápidamente, con una campaña de mediodía, un día en los medios, la opinión pública va para un lado o para el otro, ¿no? No se construye verdaderamente un consenso racional, sino que el poder y la rapidez de los medios es impresionante. El aporte de la teología, mi ciencia de base, permite también poder confrontar críticamente con las instancias humanistas que están en las demás teorías. Cristianamente hablando, se puede partir de la fides querens intellectum, como hicieron los padres de la Iglesia, la fe busca el intelecto, o los grandes teólogos de otros tiempos. Y también se puede partir del intellectus querens fidem, o sea, de una opción filosófica racional que se encuentra con el dato de la fe, que lo refuerza y amplía el horizonte. Es conocido el ejemplo del ojo y del microscopio o del telescopio. Cuando el ojo observa por medio de estos aparatos, no pierde su función ni su importancia, por el contrario, amplía al máximo sus capacidades, ve mucho más, ve mejor. La razón humana debe llegar a su desarrollo pleno y el intelecto no puede sufrir prejuicios por el contacto con la fe. Es más, considera que la fe, como don que es, perfecciona y no destruye la naturaleza. Hoy el conocimiento y la ciencia es transdisciplinar. Y por lo tanto, la razón debe esforzarse en todas las distintas disciplinas que se relacionan con los casos concretos,
el dato experimental, el dato antropológico, ontológico y el dato ético y teológico. Guiados por la razón abierta a la fe y frente a la multiplicidad de propuestas que hemos recordado, se ha hecho necesario profundizar la perspectiva personalista para dar fundamento a la ética en general, donde la persona humana representa el valor fundamental, criterio de discernimiento, el fin mismo del actuar moral. Es en la persona humana que el ser del mundo tiene un significado, porque es ella la que con su intelecto y la conciencia resume en sí los cosmos y sus significantes, la historia y sus acontecimientos. Analizando el lugar del ser humano en la creación, no se puede negar la centralidad de la persona en el universo material, incluso frente a las nuevas corrientes ecologistas que van apareciendo con mucha fuerza. Podemos y debemos defender racionalmente la diferencia y superioridad ontológica y axiológica del hombre, varón-mujer, como vértice irresponsable del universo y de las otras especies vivientes. Una ecología que no le reconozca a la persona una posición de responsabilidad, de diversidad, sería tremenda contradicción y no podría ser una verdadera ecología humana. Conocemos la espiritualidad del alma humana que se mueve a partir de los dones y de las operaciones intelectuales y de la conciencia moral. Es equivalente al principio de causalidad aplicado en la actividad espiritual. Está en la espiritualidad, en la diferencia ontológica y axiológica de la persona humana. Y prefiero hablar de espiritualidad y no de religiosidad, para hacer el discurso más abierto. Esta metafísica de la persona llega a configurar su dignidad en relación con la imago Dei y en la relación a la espiritualidad y lleva a una concepción de la plenitud de la vida de la persona en el don de sí. Así descubrimos nuestro origen como criaturas que por medio de la profundización cognoscitiva y causal de nosotros mismos, la persona descubre en sí su origen por el don que le fue dado, el ser persona, porque intuye y comprende la inmonencia de la posibilidad del absoluto. Este hecho refuerza la consistencia de su ser, la riqueza de su entrega y de su actuar. Debemos reconocer y advertir una debilidad en el personalismo. Parece insuficiente la reflexión metafísica sobre la dimensión de la corporeidad. Debilidad e insuficiencia no solo del personalismo, sino de la teología y la filosofía toda. Recordemos que será San Juan Pablo II quien propondrá este tema en su magisterio por medio de sus famosas catequesis sobre el cuerpo, que desarrollará durante varios años y numerosísimas intervenciones. No era fácil explicar todo esto y convencer a la humanidad de la personalidad corpórea. El acceso a la persona se da de hecho por medio del cuerpo. La corporeidad a su vez recibe su existencia por medio del espíritu o el principio espiritual. No tiene un acto existencial propio, rigurosamente hablando, no es el cuerpo el que contiene el alma, sino que es precisamente el alma espiritual que actualiza, informa la corporeidad y la une, sí, con su vínculo sustancial en una línea de esencia y de existencia. Para los que creemos en el espíritu, la persona humana por esencia no es solo espíritu, sino que es espíritu encarnado o cuerpo espiritualizado. Es una expresión que utilizaba mucho el cardenal Sgreccia, que resultó muy innovadora y eficaz, no solo para la bioética, sino también para la teología en general, que debía superar las históricas teorías dualistas de la animación en la que se caía al explicar el inicio de la vida humana como un cuerpo que recibe un alma. El papá pone la semillita y nace el cuerpo, y viene Dios y le pone el alma, una especie de mezcla, ¿no? o de componentes de un buen cóctel. Y hoy entendemos que somos uno, somos alma, cuerpo, cuerpo, alma. Es una unidad, no somos una dualidad pegada. La dimensión corpórea encarna el yo en el tiempo y en el espacio. Es el espíritu que manifiesta en el cuerpo, que es al mismo tiempo epifanía y escondimiento de la riqueza de la persona. El cuerpo es lenguaje, instrumento y límite del yo. Es en el cuerpo que leemos la semántica de la alegría, del amor, de la sexualidad, del dolor físico. Y es en el cuerpo donde celebramos dos grandes hechos, el más rico y el más limitante, la concepción y la muerte.
En la concepción, la corporeidad inicia constituyendo su identidad individual por fuerza del acto existencial único y unificante que transmite la vida, acontecimiento único e irrepetible. En la muerte, la separación del espíritu del cuerpo abre a la persona a la nueva y definitiva etapa del existir. La concepción personalista de la corporeidad es fundamental para el concepto de dignidad de la persona, porque cada intervención sobre el cuerpo, sea en el estatus genético o en el complejo orgánico, es intervenir sobre la persona. Cada acto médico, asistencial o terapéutico se transforma en un acto interpersonal de comunicación y de responsabilidad y corresponsabilidad. Lo mismo cada acto político que va a tener influencia en el pueblo va a ser sobre las personas, en su cuerpo y en su alma. Nunca se puede desconocer el espesor ontológico de la persona, su centralidad y su trascendencia. Hay una dimensión que puede parecer muy sutil o tal vez pasar inadvertida para muchos en relación con lo que la ética no podía ser absorbida o reducida a la dimensión metafísica. El hecho de reconocer que la persona es el ser más perfecto de toda la naturaleza y que en ella subsiste la razón y la sabiduría. No es suficiente para llegar a conclusiones sobre algunos temas concretos. Su verdad ontológica no le da de por sí un criterio absoluto para un juicio moral. Establecer el bien y el mal necesita de un criterio externo o la persona puede determinarlo a su interno. La persona es completamente autónoma o debe dirigirse a alguien o a algo exterior a sí, o precedente a sí mismo. La esencia de la persona humana, lo que la distingue de cualquier otro viviente, es la de ser un espíritu encarnado, ser amado por Dios y ser capaz de amar a Dios. Y en esto no excluimos al ateo. Es una capacidad que tenemos, de hecho muchos amamos a Dios, muchos no, pero es una capacidad que tenemos. Ser amado por Dios y ser capaz de amar a Dios. La naturaleza humana es como la raíz y el principio activo de todo sujeto humano y lo hace actuar como humano. La naturaleza humana, por lo tanto, es algo abstracto. Perdón, no es algo abstracto, sino que es un principio activo de todas las acciones propias del hombre. La persona es un ser subsistente, dotado de racionalidad, espíritu encarnado en un cuerpo que actúa y que lo hace por fuerza de su naturaleza. Todo individuo humano posee la naturaleza humana, es persona humana y actúa como persona humana. La ley moral natural íncita en la racionalidad es la instancia que llama a toda persona a realizar su propio bien como autodeterminación. La ley moral es diferente a la naturaleza en cuanto tal. Es una ley que anima, que organiza al hombre. Presupone su libertad, la facultad de autodeterminarse hacia el bien y de elegir los medios más idóneos para realizarlo. En la historia del hombre, varón-mujer, comprobamos que esta capacidad de libre y consciente autodeterminación puede ser limitada por errores y condicionamientos y puede incluso negarse al bien. Pero ¿en qué consiste el bien de la persona? En la filosofía personalista, el bien consiste en el respeto y en la realización de la dignidad plena de la persona en cuanto tal. El bien de la persona es la realización de la plenitud de su ser, respecto por su dignidad abierta a la trascendencia y al amor oblativo hacia otros. No estamos en el subjetivismo, sino en la comunión, en la comunidad. La verdad del hombre implica su dignidad objetiva, su libertad y sus derechos humanos, su trabajo justo y humano, su cuerpo y su sexualidad en el contexto de la responsabilidad y la autodonación personal. Se nos presenta el juicio moral con sus dos componentes. El componente objetivo, o sea, la correlación del acto con el verdadero bien de la persona en la construcción de su dignidad y de su plenitud, o la no correlación de hecho y el empobrecimiento y la ruina de la persona. El componente subjetivo, que consiste en la conciencia que percibe tal correlación o no. La conciencia puede percibir tal verdad del acto con claridad y se tiene entonces un juicio verdadero y cierto. A veces puede suceder que la conciencia perciba imperfectamente esta verdad y pueda ser engañada y entonces se tendrá una conciencia cierta pero errónea. La conciencia recta
se esfuerza en hacer coincidir el juicio subjetivo con la realidad objetiva. Por eso siente la necesidad de buscar la verdad. Todo un trabajo, ¿verdad?, de formación nos pasa en la vida cotidiana a veces, ¿no? La realización de este plan, voy terminando, de perfección necesita una serie de principios y normas direccionales y adquirir ciertas cualidades y poner en acto energías para actuar. En otras palabras, hay una ética de los principios y de las normas para llegar a un juicio verdadero y cierto, y hay una ética de las virtudes para tener la capacidad de realizar tal juicio. No podemos hablar de ética en sentido pleno limitándonos al estudio de las teorías o de los principios, sino que debemos ir más allá de estos, no para transgredirlos, sino para llenarlos de la realidad por medio de la virtud. La conciencia ética de la persona es autónoma porque el juicio es fundado en la percepción interior de la correlación del acto con el bien de la naturaleza humana. Pero esta autonomía es limitada porque la naturaleza humana es limitada, no es autoconstruida, sino creada. Hoy nos encontramos en el torbellino de la ideología de la desconstrucción, la discusión sobre la existencia o no de una naturaleza, y menos aún de una naturaleza humana. Estas han pasado a ser malas palabras a veces, ¿no? Los desafíos que estamos enfrentando en esta nueva época nos hacen recurrir a las armas de la fundamentación y no del fundamentalismo. No se confunda, ¿eh? No podemos perder criterios de fundamentación y no podemos ser fundamentalistas, ¿no? Me acuerdo un profesor que nos explicaba que la fundamentación era aquella casa chorizo que hicieron nuestros abuelos inmigrantes, ¿no? Y que estaba la sala, la galería con las habitaciones, al fondo el baño y la higuera, ¿no?, el gallinero. Cuando murió el abuelo, el hijo, que cerró la galería, hizo un garage para el auto, ¿no es cierto? Pero las buenas columnas siguieron manteniendo la casa. Vino el nieto y tiró todo abajo, hizo un loft, lo pintó de violeta, pero la casa no se cayó porque tenía buenos fundamentos, ¿no? En cambio, el fundamentalismo es aquel que ve construir la casa con buenas vigas, buenas columnas, y se abraza a esa columna y se dice, aquí me quedo, porque esto es lo que va a construir la casa, ¿no? Necesitamos las columnas y las vigas, pero necesitamos las paredes, las ventanas, el agua caliente y la calefacción, ¿no? Tenemos el peligro de confundir estas realidades. En conclusión, el personalismo ontológicamente fundado ilumina un humanismo personalista y solidario que afirma la dignidad plena de la persona humana, de toda persona humana, desde su concepción hasta la muerte natural. Don Elio Esgrecha desea proponer una visión del hombre rica de afirmaciones de libertad, incluso frente a los egoísmos, capaz de responsabilidades frente al presente y al futuro de la humanidad, sólidamente anclado en la riqueza del ser y en valores inmutables y abiertos a la trascendencia. Este humanismo personalista es capaz de asumir el compromiso histórico del paso de la sociedad a una nueva etapa de la historia humana en la que la solidaridad entre los hombres comience de la solidaridad de la persona con la propia naturaleza, afirme la solidaridad del varón y la mujer y la armonía de la moral con la política, el derecho de la sociedad, de la moral y de la técnica en la búsqueda del desarrollo y de la sinergia entre la razón y la fe de frente a las obligaciones y el destino de la humanidad. Hay un solo camino para la realización simultánea de la persona individual y del bien común. Muchas gracias. Agradecemos y felicitamos a Monseñor Borchatey por este profundo discurso de incorporación y damos por levantada la sesión pública.